Cordial saludo, mi nombre es Manuela Ana Melisa Solano Alfonso, soy Elsa Casillas. A continuación hablaré sobre qué es una resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por la corriente, más resistencia tendrá. Veamos esto mediante la fórmula de la ley de Ohm, fórmula fundamental de los circuitos eléctricos. Corriente igual a voltios sobre resistencia. Esta fórmula nos sirve para calcular la resistencia de un elemento dentro de un circuito o del circuito entero. Todos los elementos de un circuito tienen resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra R. En un circuito de corriente continua podemos calcular la resistencia despejándola de la fórmula de la ley de Ohm. Resistencia igual a voltios sobre corriente. En voltios, en amperios nos dará la resistencia en ohmios. Para el símbolo de la resistencia eléctrica dentro de los circuitos eléctricos podemos usar dos diferentes resistencias. De este tipo de resistencia las que se usan para limitar la corriente en un circuito o por parte de él. Es de las que vamos a hablar a continuación. Hay muchos tipos diferentes y se fabrican de materiales diferentes. El valor de una resistencia de este tipo viene determinado por su código de colores. Veamos en la figura anterior varias resistencias, así como la resistencia viene con unas franjas o bandas de colores. Esas franjas, mediante un código determinado del valor, tiene la resistencia. Código de colores para resistencias. Para saber el valor de una resistencia tenemos que fijarnos que tiene 3 bandas de colores seguidas y una cuarta más separada. Las 3 primeras bandas nos dicen su valor, la cuarta banda nos indica la tolerancia, es decir el valor más o menos el valor que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan las 3 primeras bandas. Tipos de resistencias. En función de su funcionamiento tenemos resistencias fijas, son las que presentan un valor que no podemos modificar. Resistencias variables son las que presentan un valor que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante. A este tipo de resistencia variable se le llama potenciómetro. Resistencias especiales son las que varían su valor en función de la estimulación que reciben de un factor externo. Luz, temperatura. Por ejemplo, las LDR son las que varían su valor en función de la luz que inciden sobre ellas. A la hora de su fabricación podemos usar muchos materiales. Aquí puedes ver resistores o resistencias de materiales diferentes. Película de carbón, 5%, 10%. Barato, propósito general. Óxido metálico, mayor potencia. Película metálica, precisión 1%. Alto desempeño, alambre, alta potencia, alta corriente. Gracias.